Bien, quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a seguir con la serie del Evangelio de Marcos. Y vamos a estar viendo el capítulo 1, versículo del 14 al 20. Marcos capítulo 1, del 14 al 20. Bien, hermanos, antes de empezar a introducirnos en las Escrituras, hay momentos en nuestras vidas, momento en el cual todo cambia en nuestras vidas. Momentos en los que una decisión nuestra redefine completamente nuestra historia. Por ejemplo, ese momento en el cual, si eres varón, decidiste hablarle a esa chica que te gusta. Y cuando te animaste a hacerlo, corrías el riesgo de que ella te rechace o de que ella acepte. Y quizás te casaste con esa persona, quizás es tu esposa la que está, esa chica a la cual te animaste a hablarle y ahora es tu esposo. O también ese momento, mis hermanos, donde decides cambiar de trabajo por uno mejor, un momento que marca tu vida también, porque es algo riesgoso, es algo que tú haces no sabiendo lo que va a pasar, te puede ir bien como te puede ir mal, pero es un momento en el cual también cambia todo, cambia tu historia. Y también, hermanos, está el momento en el cual, no sé, decidiste cambiar de iglesia por tus convicciones bíblicas. Quizás creciste en una iglesia donde estuviste, no sé, 10, 20 años, creciste ahí desde chiquito, pero después conociste la sana doctrina y cambiaste tu rumbo, y eso también cambió, mi hermano o hermana, tu historia. Todos estos momentos que acabo de mencionar, y hay muchos otros momentos, marcan nuestra historia. Pero el momento más crucial, hermano, y el más importante de nuestra existencia es cuando decidimos responder al llamado del Evangelio. Ahí hubo un antes y un después, muy importante, porque esa decisión, mis hermanos, no es como las otras decisiones, sino que tiene connotaciones eternas. Esa decisión trasciende lo temporal. Fue un momento, hermano y hermana, en el cual tuviste un encuentro con el Señor y con su gracia. Porque ya el hecho de que hayas decidido seguir a Cristo significa que Dios había obrado en tu corazón por medio del mensaje del Evangelio y por medio del poder de su Espíritu Santo. Hermanos, si todos estamos aquí hoy, es porque Dios nos llamó en algún momento de nuestra vida. Y precisamente el título del sermón del día de hoy es El llamado del Rey. Dios te llamó en algún momento de tu vida. Pero seamos honestos, hermanos. Nosotros no queremos seguir a Dios a su manera. Queremos seguir a Dios a nuestra manera. Queremos seguir a Dios, pero sin perder el control, sin dejar nuestras redes, sin incomodarnos demasiado. Muchas veces queremos un cristianismo que se adapte a nuestra vida, no una vida que se rinda completamente a Cristo. Nos gusta la idea de un Salvador, sí, pero no siempre nos gusta la idea de un Rey. Es por eso que en esta mañana veremos que el Rey del universo, mis hermanos, ha venido. Ese Rey se ha acercado predicando su Evangelio, y ese Rey, hermanos, demanda una respuesta de parte de nosotros, que es urgente. Él demanda arrepentimiento, fe y seguimiento total. Así que ahora sí, acompáñenme al Evangelio de Marcos,
capítulo 1, versículo del 14 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Amén. Esta es palabra de nuestro Dios. Hermanos, entonces el llamado del rey empieza, en primer lugar, con la proclamación del Evangelio. Marcos empieza esta sección diciendo que después de que Juan el Bautista, estaba hablando de Juan el Bautista, había sido encarcelado, vino Jesús a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué Marcos empieza esta sección mencionando a Juan el Bautista? ¿Y por qué había sido encarcelado? Bien, Marcos menciona a Juan el Bautista porque él había sido el precursor de Jesús. Él era el que iba a preparar el camino para el Rey Jesús. Él estaba preparando el camino para que Jesús principie su ministerio. Como vimos anteriormente en Marcos capítulo 1, versículo 4, Juan el Bautista dice: apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Versículos 7 y 8 dice: y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, una vez que Juan el Bautista cumplió su misión, él fue encarcelado. Y una vez que él fue encarcelado, recién ahí Jesús empezó su ministerio. Pero hay algo que Juan había entendido perfectamente acerca del reino de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe o que yo disminuya. Juan entendía perfectamente el reino de Dios. Él entendió que el rey ya había llegado, que el rey se había acercado y que él era simplemente un siervo más de ese rey. Él entendió que era necesario exaltar a ese rey y que él mengüe, que él disminuya. Una pregunta para reflexionar para nosotros es: ¿estamos exaltando a ese rey de la misma manera que Juan el Bautista lo hizo? ¿Lo estamos exaltando en nuestra vida? ¿Es Jesús realmente nuestro rey? ¿Es Jesús nuestra prioridad? ¿Él está creciendo y nosotros estamos menguando? ¿Es así como vivimos el Evangelio, hermanos? Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Saben por qué? Por denunciar la relación ilícita que tenía Herodes Antipas con Herodías, quien según fuentes históricas era su sobrina y según la palabra de Dios era también la ex mujer de su hermano Felipe. Juan fue encarcelado por denunciar el pecado y eso le costó la vida, literalmente le costó su cabeza. Juan le había dicho a Herodes Antipas: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Por qué Juan actuó de esa manera, hermanos? Porque Juan era radical ante el pecado. Hermanos, ¿cómo estamos tratando el pecado en nuestras vidas? ¿Estamos siendo radicales con el
pecado? ¿Estamos mortificando nuestra carne y sus deseos pecaminosos? ¿Te duele ver el pecado de los demás? ¿Y te duele a ti cuando pecas? Si bien es cierto, nosotros los cristianos pecamos, pero al cristiano verdadero y genuino le duele su pecado, le duele cuando peca. Debemos, mis hermanos, ser radicales como Juan. Jesús, entonces, empezó su ministerio una vez que Juan fue encarcelado, y él empezó su ministerio proclamando el evangelio del reino de Dios. Recordemos que evangelio significa buenas noticias. Jesús empezó proclamando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. En primer lugar, Jesús dice que el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso para su audiencia original? Eso significaba, hermanos, que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan siempre a Cristo y a su obra en la cruz. Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Y el escritor de este Evangelio, Marcos, utiliza la palabra griega kairos, que significa el momento oportuno para actuar. Marcos no utiliza la palabra cronos, que significa tiempo cronológico, sino que usa esta palabra kairos para decir que el momento exacto había llegado, el tiempo se ha cumplido. La historia, hermanos, la historia entera estaba esperando específicamente este momento. Tanto las profecías, los sacrificios, la ley, los profetas, todo converge aquí, hermanos. La hora había llegado. Es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 4, él les dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. El tiempo se había cumplido. Jesús dijo: ya llegó el momento, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, precisamente el tiempo se había cumplido porque el reino de Dios se había acercado. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? Bien simple, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, se ha acercado. El Creador del universo se ha acercado. Dios hecho carne se ha acercado. Jesucristo es Dios, hermanos. Jesucristo es el Rey y el Rey se había acercado. Es por eso que Él dice: el reino de Dios se ha acercado. Y esto cumple las profecías del Antiguo Testamento. También Isaías 52, versículo 7, el profeta Isaías dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia, dice, la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo y del que anuncia la salvación, y dice a Sión: tu Dios reina. Esa profecía se cumplió en ese momento, hermanos. Jesús vino a inaugurar un reino. Dios reina, decía Isaías. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, dice lo siguiente: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fin de la cita. Bien, Daniel estaba viendo en esa visión que el Hijo del Hombre iba a ser coronado como rey, que se le iba a entregar a él todo dominio, gloria y reino, y que ese
reino eterno, ese dominio iba a ser, eterno. Y ese momento había llegado, hermanos. El rey se había acercado. Jesús se había acercado, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y ese rey, hermanos, demanda algo de parte de nosotros. Jesús dice, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Pregunta, ¿de qué se tenían que arrepentir las personas? Es una pregunta. De sus pecados, claro. Se tenían que arrepentir de sus pecados. Pero ¿por qué se tenían que arrepentir? ¿Saben por qué? Porque como lo cantamos anteriormente, este rey que se ha acercado es santo. Este rey que se ha acercado es un rey justo y santo. Y todo el que quiera acercarse a este rey debe acercarse a él pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus pecados. Es por eso que Juan el Bautista preparaba el camino para el Señor, como predicando el bautismo de arrepentimiento. Es así como Juan preparaba al pueblo de Israel para que puedan recibir ese Rey Santo. Arrepentirse, hermanos, significa cambiar de mente. No solamente significa sentirse mal por el pecado, o sea, no solamente significa sentir remordimiento, sino que arrepentirse es tener una reorientación, cambiar de dirección. Es decir, reconocer que estaba yendo por un lado y darse y girar e ir para el otro lado. Y acá hay algo importante, hermanos. El arrepentimiento no es el precio del Evangelio, es el fruto que el Evangelio produce en el corazón. Es decir, cuando una persona ve el poder, la santidad y la gloria de Dios, se ve a sí mismo como un pecador que necesita ser limpio para estar delante de ese Rey. Eso es lo que produce el Evangelio. Cuando nosotros predicamos correctamente el Evangelio, la persona se tiene que verse a sí misma como pecadora y tiene que ver a Jesús como ese Rey Santo. Y fue así como el profeta Isaías, también asombrado de ver la gloria de Dios, se sintió. Isaías capítulo 6, versículo 5, cuando Isaías vio la gloria de Dios en una visión, dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, también se sintió de esa manera al ver el milagro de la pesca milagrosa y al ver el poder de Jesús, al reconocer que estaba frente al Mesías, al Hijo de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 8. Cuando Pedro vio, como les dije, la pesca milagrosa, dijo lo siguiente: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Tanto Pedro como Isaías, hermanos, al ver la gloria de Dios, se vieron a sí mismos como lo que son, unos terribles pecadores, sucios, asquerosos. Es así como nosotros nos debemos ver ante ese Dios que, como cantamos, es 3 veces santo. La buena noticia, hermanos, es que en Jesús hay perdón de pecados. Es por eso que Jesús dice que debemos creer en el Evangelio, es decir, confiar en su promesa de salvación. Hermanos, el arrepentimiento y la fe son 2 caras de una misma moneda. No se puede creer y no arrepentirse de los pecados. Es decir, si tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, te has arrepentido realmente de tus pecados.
Y si tú te has arrepentido de tus pecados, es porque has puesto tu fe en Jesús. Es así. No se puede creer si no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero siguen viviendo una vida pecaminosa. Y el problema es, mis hermanos, el problema de muchos es que quieren vivir un evangelio sin arrepentimiento. Queremos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero no lo queremos como el Señor de nuestras vidas. Y que hay algo importante, hermanos. Lo que nosotros debemos entender de este pasaje es que en la proclamación del Evangelio debemos creer que en la proclamación del Evangelio Jesús es el Rey del universo. Jesús proclama viniendo diciendo: yo soy el Rey. Hermanos, es como, para que lo entiendan un poco mejor, cuando un rey, no vivimos en un virreinato, pero en la época de Jesús, cuando se acercaba un rey a una ciudad cualquiera, su presencia lo cambiaba todo. Su presencia lo cambiaba todo. La gente se alborotaba porque entraba el rey. Hermanos, Jesús al venir a este mundo y al proclamar su evangelio estaba diciendo: yo soy el Rey de este universo. Jesús no pide permiso, Jesús reclama autoridad como cualquier otro rey. Piensen en Jonás capítulo 3, cuando Jonás predicó el mensaje al rey de Nínive. El rey no dijo: no, ¿sabes qué, Jonás? Lo voy a pensar lo que me está diciendo, porque Jonás le había dicho que si no se arrepentía de sus pecados, Dios iba a mandar juicio sobre Nínive, que había una autoridad superior a ese rey, que es el Rey del universo. El rey no dijo: lo voy a pensar, sino que él se levantó, se humilló y respondió inmediatamente. Y es así, mis hermanos, como Jesús irrumpe en la historia proclamando su evangelio, diciendo: yo soy el Rey. Yo tengo la autoridad sobre toda la creación, porque Él la creó. ¿Qué debemos hacer entonces, mis hermanos, ante esta verdad, ante esta proclamación del evangelio del reino de Dios? Y en primer lugar, debemos tomar en serio el reino de Dios. No como una idea teológica abstracta, sino como una realidad más concreta en nuestra vida. Hermanos, Dios, Jesús, es el Rey. Debe ser el Rey de nuestra vida. Es por eso que Jesús, cuando les enseñó a sus discípulos: venga a nosotros tu reino, no solamente les estaba diciendo que sí, que venga en su segunda venida, sino que les estaba diciendo que nosotros debemos pedirle a Jesús que reine en nuestros corazones. Venga a nosotros tu reino, Señor. Gobierna nuestra vida. Debemos arrepentirnos, hermanos, constantemente de nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque ese Rey exige arrepentimiento. Y para eso, para arrepentirnos, primero debemos identificar pecados específicos y pedir perdón por ellos. Puede ser pecado de orgullo, avaricia, autosuficiencia. Debemos autoexaminarnos y arrepentirnos, pedirle ayuda al Señor. Eso es lo que debemos hacer, lo que Dios requiere de nosotros. ¿En dónde lo requiere? En cada rincón de nuestra vida, hermanos. Dios tiene que ser el Rey en tu familia, Dios tiene que ser el Rey en tu trabajo, Dios tiene que ser el Rey en tus finanzas, en tu agenda y en todo tu ser. Dios tiene que gobernar, mis hermanos,
toda área de tu vida. Dios tiene que estar gobernando tu familia, tu trabajo, la manera en la que tú trabajas, tus finanzas, la manera en que cómo administras las cosas para el Señor. En tu agenda, Dios tiene que estar en primer lugar, porque Él es el Rey. Nosotros somos los siervos de ese Rey. ¿Y por qué debemos hacerlo, mis hermanos? Porque el reino ya llegó. El Rey llegó. Obedecer no es opcional, porque rechazar ese llamado es rechazar al Rey. Bien, ¿cómo podemos entonces obedecer al llamado? Como el mismo texto lo dice, creyendo en el Evangelio. No por esfuerzo moral, sino por fe. Mirando a Cristo crucificado y resucitado. El arrepentimiento y la fe, mis hermanos, como dice la Biblia, son dones del Espíritu que Cristo da. Así que nosotros debemos empezar entonces pidiéndolos. Debemos pedir en oración a nuestro Señor que nos dé un corazón que vuelva hacia Él. Señor, dame un corazón que se vuelva a ti. Cambia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, a creer más en ti. Hermano, Jesús no solo proclama su Evangelio, Él es el Evangelio, Él es la buena noticia. Jesús es el Rey que ha venido a morir por nuestros pecados. ¿Qué Rey hace eso? Solo nuestro Rey Jesús. Dios mismo, mis hermanos, en su gracia nos ha provisto de su Hijo para anunciarnos el Evangelio por medio de su muerte y su resurrección, y inaugurando ese reino, hermanos. Jesús no solo proclama su Evangelio, sino que por medio de esta declaración, Él hace un llamado a las personas. Él hace un llamado al discipulado. Versículo 16, Jesús llama a sus primeros discípulos y dice: mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Vemos entonces en este pasaje cómo este Rey llama a las personas comunes y corrientes a formar parte de su reino. Jesús, mis hermanos, llama a personas ordinarias como tú y como yo para ser parte de su reino. Jesús no convoca eruditos, no recluta a poderosos, no selecciona a los espiritualmente avanzados, sino que llama a pescadores que están trabajando, personas ordinarias en su trabajo. Y vemos en este pasaje también, mis hermanos, algo sorprendente, es que la iniciativa siempre es de Dios. Dios comienza ese llamado. Él pasa, Él ve y Él llama. Los discípulos, mis hermanos, no estaban buscando un rabino. Ellos estaban trabajando, estaban pescando. Y es importante saber esto porque en el contexto cultural de la época de los judíos, eran los propios judíos que querían saber más de Dios, buscar un rabino. No era al revés. El rabino nunca buscaba a sus discípulos. Pero en esta ocasión sí, Jesús es el que toma la iniciativa. Y esto es la gracia soberana en acción, hermanos. El Evangelio entonces no es el resultado de nuestra búsqueda espiritual, sino que es el producto de la búsqueda de Dios por nosotros. Y hoy estamos acá es porque Dios nos buscó. En el versículo 19 dice: yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban remendando las redes. Jesús no solamente vio a Simón y a Andrés, sino que también vio a Jacobo y a Juan en las mismas condiciones. Estaban remendando las redes, estaban trabajando. Y el detalle aquí
en estas dos personas es que ellos no estaban solos, sino que su padre estaba allí, su padre Zebedeo. Y Jesús dice que al instante los llamó. Esto quiere decir, hermano, que cuando Jesús nos llama por nuestro nombre. No llamó a Zebedeo, nos llamó a Jacobo y a Juan. Y cuando Jesús nos llama, hermanos, lo hace con un propósito específico, que incluye también una promesa de transformación. Jesús les dice, seguidme, es decir, sean mis discípulos. Y la promesa es, yo haré que seáis pescadores de hombres. Jesús entonces, mis hermanos, nos llama al discipulado y a ser parte de la gran comisión. Y lo maravilloso de todo esto es que Jesús dice que Él hará esto posible. Yo haré que seáis pescadores de hombres. Jesús no dice, intenta llegar a ser pescadores de hombres, sino que yo lo voy a hacer. El problema humano es que a veces no queremos obedecer el llamado de Dios. Nos rehusamos y ponemos siempre excusas para obedecer. Y si ya estamos obedeciendo, lo obedecemos a medias. La mayoría de evangélicos quiere un cristianismo barato, sin compromisos, sin discipulado, sin comunidad, sin involucrarse en los ministerios de la iglesia. Simplemente la mayoría quiere venir, escuchar la palabra de Dios e irse nuevamente a su casa. Incluso, hermano, están los que ni siquiera vienen y tan solo ven predicaciones por internet. Hermano, eso no es seguir a Dios. Ni siquiera me atrevería yo a estas personas que tienen la posibilidad de venir y no vienen, de llamarlos cristianos. Ojo, hay excepciones, sí. Hay excepciones. Muchas veces las personas no pueden venir por motivos de trabajo, motivos de enfermedad o algún imprevisto que salió. Pero aquel que puede venir y no quiere seguir a Jesús, ahí está el problema, hermanos. Jesús nos llama a ser discípulos de Él. Pero como les dije, esto también se veía en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Moisés, porque fue Dios quien llamó a Moisés, no es que Moisés se ofreció para liderar a Israel, no, Dios lo llamó y Dios lo capacitó. Pero ¿cuál fue la primera reacción de Moisés? Poner excusas. Éxodo capítulo 3, versículo del 11 al 12, miren lo que le dice Moisés. Éxodo 3 del 11 al 12. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Esa fue la primera excusa. Pero Dios, ¿quién soy yo? No soy nadie. Y Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Más adelante en Éxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés vuelve a poner otra excusa. Éxodo 4:1 dice, Moisés respondió y dijo, y si no me creen y escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. ¿Vieron otra vez que Moisés dice, Señor, pero si no me creen, ¿qué hago si no me creen? Y Dios, después del versículo 2 al 9, le dice, bueno, esa vara que tienes, ese callado que tienes, yo voy a hacer señales para que crean que yo te he enviado. Más adelante, capítulo 4, versículo 10, nuevamente Moisés pone excusas. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés le estaba diciendo, no tengo esa facilidad del habla, no soy muy elocuente, soy medio tartamudo.
poniendo nuevamente excusas. Y así somos nosotros, hermanos. Muchas veces ponemos excusas para realmente seguir a Dios, para servir a Dios. Pero Dios es diferente a nosotros. Dios es como un entrenador que ve a un joven con un talento bruto. Ese joven quizás no sabe en qué puede convertirse, pero el entrenador sí. Un cazatalentos sabe en qué puede llegar esa persona. Dios es así, mis hermanos. Dios ve pescadores y ve apóstoles a la vez. Bien, entendiendo esto, hermanos, ¿qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué requiere Dios de mí? Dios, mis hermanos, quiere que dejemos de ser simplemente espectadores del cristianismo y entrar en una relación de discipulado, de comunión con Él. Él quiere que reconozcas que tu llamado al discipulado no depende de tus capacidades actuales, ni de tu trasfondo familiar, ni de tu historia espiritual, sino que depende de la gracia soberana de quien llama, es decir, de Dios. No depende de ti, así que no debemos poner excusas. Porque si Dios nos ha llamado, si estamos aquí, es con un propósito. ¿Dónde lo requiere Dios? Precisamente donde estás, en tu barca, remendando tus redes, en tu trabajo, ya sea en lo que hagas, en tu oficina, en tu hogar, en tu vecindario, en la iglesia local. El llamado al discipulado, mis hermanos, no espera a que cambies de contexto, sino que te transforma en el contexto donde estás. Dios quiere que tengas comunión con Él donde estés y que seas un pescador de hombres donde estés. Donde estés. Él no quiere, o muchas personas piensan, no, bueno, pasa que cuando cambie de trabajo, porque este trabajo, viste que me quita muchas horas, no tengo tiempo para el Señor. O cuando cambie de donde estoy viviendo, ¿sabes por qué? Porque si salgo a esa hora es muy peligroso o no pasa el colectivo. Siempre con excusas. Pero hermano, Dios quiere ahí donde estés, en el lugar donde estés, que tengas comunión con Él, que anuncies su evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios eso de nosotros? Porque, hermanos, Cristo no murió para que lo admires, sino que Cristo murió para que lo sigas. Porque en Él está tu verdadera identidad. Y porque ser pescadores de hombres, hermanos, no es una carga adicional sobre nuestra vida ya cargada, sino que es el cumplimiento de lo que fuimos creados para hacer. Debemos vivir, mis hermanos, para los propósitos de Dios, porque fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bien, caminando con otros creyentes, siendo parte de una iglesia local, congregándonos frecuentemente, obedeciendo incluso si no tenemos ganas, porque muchas veces no tenemos ganas, escuchando activamente la voz de Cristo en su palabra, porque el mismo Jesús que llamó a sus discípulos también te está hablando hoy a través de las Escrituras, a través de este sermón, de esta predicación. El discipulado, mis hermanos, comienza cuando nos exponemos sistemáticamente a su voz y respondemos a ese llamado. Es importante responder al llamado de Dios. Hay una respuesta. Si somos verdaderamente cristianos, porque hemos respondido a ese llamado. Precisamente el versículo 18 dice, cuando escucharon el llamado Pedro y Andrés, el versículo 18 dice, y dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 20, cuando hizo el llamado a Jacobo y a Juan, dice, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Hermanos, los 4 discípulos dejaron sus redes. Simón y Andrés dejaron sus redes. Pero Jacobo y Juan no solamente dejaron sus redes, sino que también dejaron a su padre Zebedeo
y a los jornaleros que estaban trabajando con ellos. Esto quiere decir, mis hermanos, que Zebedeo era una especie de microempresario, porque tenía jornaleros, tenía trabajadores. Y Jacobo y Juan, mis hermanos, dejaron esa comodidad para seguir a Jesús. Este dejar que nos llama a Jesús no es necesariamente abandono permanente de toda actividad. O sea, no te estoy diciendo, ¿sabes qué, hermano? Deja tu trabajo y dedícate a la iglesia. No. Sino que este dejar es poner a Cristo como prioridad ante todo lo demás, hermano. Hermano, Cristo debe ser lo más importante en nuestra vida. Mucho más importante que el trabajo, mucho más importante que nuestra familia, mucho más importante que cualquier deber, pero sin descuidar nuestras obligaciones. Porque no se trata de, bueno, entonces me voy a enfocar en Jesús, en la iglesia y descuidar mi familia, descuidar mi trabajo. No se trata de eso, hermanos. Se trata de prioridades. Nuestro problema es que somos hombres y mujeres que constantemente estamos remendando nuestras redes, es decir, estamos enfocándonos en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestros proyectos, nuestras seguridades, y cuando el Rey se acerca, levantamos la mirada, asentimos con la cabeza y volvemos a remendar las redes. Es decir, venimos a la iglesia, escuchamos la predicación, asentimos con la cabeza diciendo tiene razón todo lo que dice el predicador, el pastor, pero saliendo de la iglesia volvemos a remendar nuestras redes, es decir, volvemos a nuestra vida cotidiana. La palabra clave aquí, mis hermanos, en este texto es inmediatamente o al instante. Ellos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. No hubo negociación, no hubo demora, no hubo condiciones. Los discípulos, mis hermanos de Jesús, dejaron su seguridad económica, las redes, porque de eso vivían, de eso trabajaban, eran pescadores. Dejaron su estabilidad, dejaron su barca, incluso dejaron relaciones, dejaron a su familia. Y no lo dejaron porque estas cosas sean intrínsecamente malas, sino porque Cristo es infinitamente mejor. Hermano, ser cristiano es seguir a Cristo por fe. Es dejarlo todo y caminar por fe. Es creer en sus promesas, aunque parezca una locura. Por ejemplo, Abraham en el Antiguo Testamento dejó su tierra sin saber a dónde iba. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: deja tu tierra y tu parentela y anda a otro lugar. Y Abraham dejó su tierra, su parentela, confiando solamente en la promesa de Dios. Elías dejó el arado Eliseo dejó el arado cuando Elías lo llamó, y Eliseo mató a los bueyes del arado, se despidió de su padre y siguió a Elías. Y es así, mis hermanos, como debemos seguir a Jesús. ¿Qué quiere entonces Dios de nosotros? Bueno, en primer lugar debemos identificar qué cosas o qué nos impide seguir plenamente a Cristo. Identifica, hermano, esas redes que te impiden seguir a Cristo. Puede ser el dinero, el prestigio, la opinión a los demás, la comodidad o incluso las relaciones que hemos convertido en ídolos. Quizás alguna de esas cosas nos impide seguir a Cristo. Nos enfocamos tanto en trabajar, en tener más dinero, que no tenemos tiempo para Dios. O nos enfocamos más allá por la comodidad o por alguna relación, convertimos a la familia en un ídolo, o a un novio, un esposo,
padre y no tenemos tiempo para Dios. ¿Por qué Dios, mis hermanos, quiere que dejemos todo por Él? ¿Saben por qué? Porque el llamado viene del mismo que dio su vida por nosotros, del mismo que dejó todo por nosotros. Cuando entendemos la cruz, hermanos, y lo que significó eso, dejar nuestras redes ya no parece un sacrificio desproporcionado, parece la respuesta más razonable del mundo. Cristo, mis hermanos, lo dejó todo, dio su vida por nosotros. Entendiendo realmente eso, entonces es lo más razonable dejarlo todo por Él. Es más, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, mira lo que dice Pablo. Filipenses 3, 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Wow, imagínense esta declaración de Pablo. Pablo estaba hablando de prestigio. Anteriormente había dicho él que él era hebreo de hebreos, que los fariseos era el más riguroso de la ley, pero que cuando conoció a Cristo, todo eso le parecía basura. Y encima la palabra basura no está mal traducida, no es basura en realidad, es excremento. Imagínense, a Pablo le parecía excremento, cualquier cosa que no sea Cristo. Por eso es que dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Entonces, ¿cómo podemos seguir a Cristo dejándolo todo? Bien, no de golpe, no en solitario, no por tu propia fuerza de voluntad, sino con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos da el poder para dejar las redes, hermanos. O sea, por nuestra propia cuenta no vas a poder dejar todo. Porque para el mundo, o sea, si tú predicas esto y le dices esto, te va a decir, tú estás loco. ¿Cómo voy a dejarlo todo por Jesús? No, hermano, pero sí se puede con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y pidiendo ayuda también a la comunidad cristiana. Y por eso lo importante de pertenecer a una iglesia local, porque ves el ejemplo de otros hermanos que realmente lo dejan todo por Jesús. Mi hermano, ya para ir terminando, este pasaje que acabamos de leer no es simplemente un llamado moral a ser mejores discípulos, porque Jesús no solo dice sígueme, sino que Él hace posible que podamos seguirle. Hermano, Cristo es el cumplimiento del reino. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Jesús es el Rey esperado por siglos. Hermanos, Jesús es el Salvador, el Rey que muere por nuestros pecados. Como le dije anteriormente, ¿qué rey hace eso? Solo nuestro Jesús. Él es el que transforma pescadores en discípulos. No nosotros, sino el Espíritu Santo, obrando en nuestro corazón. En la cruz, mis hermanos, en la cruz, Cristo cargó con nuestra rebeldía, es decir, nuestro rechazo al llamado. Y en la resurrección, Él nos da vida para responder con fe. Entonces, el Evangelio no es
sigue lo mejor, sino que es Él te buscó, te salvó y ahora te capacita para seguir. Hermanos, Jesús no está llamando a personas perfectas. Él no llama a personas perfectas. Está llamando a personas que se rindan a Él. La buena noticia es esta: aquel que te llama es aquel que te sostiene. Porque si ahora nosotros estamos perseverando en eso, no es por nuestro esfuerzo, no nos creamos mejores a otros, sino que es la gracia de Dios obrando en nuestro corazón. Hermano, no sigas a Cristo para ser aceptado. Sigue a Cristo porque ya fuiste aceptado en Él. Cristo, Dios, mis hermanos, nos acepta porque estamos ahora en el amado, en su Hijo, en el que sí vivió esa vida perfecta. Hermanos, no obedezcas para ganar amor, sino obedece porque ya eres amado por Dios. Dios te ama. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Así que el discipulado, hermanos, no es subir a una montaña para llegar a Dios. Es que Dios mismo descendió en Cristo, te tomó y ahora camina contigo de la mano. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, es una de las promesas de Jesús. Y hermanos, el mismo Cristo que te llama a dejarlo todo, es el mismo Cristo que lo dejó todo por ti. Amén. Oramos, hermanos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confrontas siempre con ella. Gracias, Dios, porque te dignaste a venir, Señor, a este mundo. Cuando este mundo no merecía, Señor, tu presencia. Viniste a instituir un reino, Señor, en el cual nos llamas a nosotros a ser participantes de ese reino, a seguirte, a ser siervos tuyos, Señor, reconocer que tú reinas. Y cada cristiano debe reconocer en toda área de su vida que tú reinas, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder todos los días con arrepentimiento y fe. Reconocer que somos pecadores, que no te obedecemos perfectamente, pero sí lo hacemos de corazón, sinceramente, entendiendo que tú nos perdonas, Señor, todos los días, y que recordamos tu Evangelio, Señor. Fue ahí donde nos perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguirte, ayúdanos a ser pescadores de hombres, a ser parte de la gran comisión. Danos oportunidad, Señor, de predicar que el Rey se ha acercado y que está llamando a personas al arrepentimiento y a creer en esta buena noticia, Señor, que tú nos has dado en la persona de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a seguirte. Ayúdanos a dejar todo aquello, todas esas redes en nuestra vida que nos impiden, Señor, seguirte completamente. Ayúdanos, Señor, a destruir todo ídolo de nuestro corazón, Señor, que están ocupando tu lugar. Ayúdanos a que tú realmente seas el Rey, Señor, de nuestra existencia. Sé tú, Señor, nuestro Rey. Venga a nosotros tu reino, Señor, en nuestro corazón. Y capacítanos, Dios. Capacítanos, Señor, para seguir siendo fieles a ti. Dejarlo todo y seguirte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.